El asombroso ascenso y la transformación impactante de Salomón, revelado su pacto de redención en el tercer año de Joacim, rey de Judá, se alzaron los ecos de una nueva era en Israel. La muerte del rey David resonó en cada rincón de Jerusalén. El gran rey había partido, dejando a su amado hijo, Salomón, ante la monumental tarea de liderar a un pueblo que anhelaba dirección y justicia. Con su corazón palpitante y su mano temblorosa, Salomón fue ungido como rey en una ceremonia que sería recordada por generaciones. Las piedras doradas del monte Sión brillaban con un resplandor divino, y las palomas alzaban el vuelo sobre el templo, mientras el incienso se elevaba como una oración al cielo. La multitud reunida aclamaba a Salomón, y aunque su rostro reflejaba alegría, una sombra de ansiedad lo envolvía. El legado de su padre era grande, y bajo la celebración latía un temor palpable por lo que el futuro podría deparar. En su mente, Salomón se enfrentaba a un dilema: ¿qué decisión marcaría su reinado? Mientras meditaba, las palabras de David resueñaban en su corazón, recordándole que debía buscar la sabiduría divina. Esa noche estrellada, guiado por un impulso divino, Salomón se dirigió a Gabaón, el lugar sagrado de ofrendas. Allí, arrodillándose en el altar, clamó al Yahvé de sus antepasados. En un momento de vulnerabilidad, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a este pueblo amado de Dios. Su oración, marcada por la humildad, llegó al trono del Altísimo. En un sorprendente encuentro sobrenatural, Dios se le apareció y le concedió más de lo que había deseado. Le otorgó una sabiduría sin igual y riquezas que sobrepasaban las expectativas humanas. Así comenzó su fama. Hombres y mujeres de tierras distantes venían a escuchar la sabiduría que brotaba de su boca como torrentes de agua pura. El eco de sus decisiones justas y equitativas resonaba a lo largo y ancho de Israel, uniendo su nación en un único canto de alabanza. Salomón edificó el gran templo en Jerusalén, un monumento que se erguiría como símbolo de la adoración al verdadero Dios. Cada piedra, cada ornamentación, era testigo del encuentro divino que había marcado su reinado. Sin embargo, a medida que el esplendor tomaba forma, una sombra empezó a dibujarse en su camino. Las esposas extranjeras, con la belleza de sus dioses, comenzaron a atraer el corazón de Salomón, desviándolo del camino recto, una inclinación peligrosa que le costaría caro a él y al reino. Las advertencias divinas comenzaron a manifestarse. Un día, el eco de la voz de Dios resonó en su conciencia, agregándole consecuencias a su desobediencia. El reino, que había sido una unidad bajo su sabiduría, comenzó a dividirse. Tiempos inciertos estaban por venir, y la sombra de la división se cernía sobre Israel como una nube oscura. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la soledad de su palacio, Salomón estaba atormentado por el dolor de sus decisiones. Dios, fiel a su pacto, volvió a manifestarse, recordándole la importancia del camino de la obediencia y la fidelidad. ¿Podría Salomón regresar al corazón de Dios y reclamar el pacto de redención que una vez tuvo? La narrativa densa de su vida ahora se entrelazaba con un destino incierto, y la historia del rey Salomón seguía desenvolviéndose bajo la soberanía del Altísimo. Salomón, consumido por la urgencia de rectificar su camino, se retiró a su alcoba, donde las sombras de la noche se mezclaban con el eco de sus pensamientos. ¿Cómo podía haber sucumbido a la seducción de corazones ajenos y dioses extranjeros? Las palabras de su padre resonaban en su mente: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. En su agitación, se acordó de la advertencia divina y de la sabiduría que había recibido en aquellos tiempos de gloria. Mendigando su propia fe, Salomón decidió buscar a los ancianos y consejeros de Israel. En su búsqueda de redención, anhelaba escuchar de aquellos que habían vivido bajo el compromiso del pacto con Yahvé. Al reunirse en el atrio del palacio, sus ojos reflejaban el peso que llevaba sobre sus hombros. ¿Cómo puedo recuperar el favor de Dios y restaurar nuestra nación?, preguntó con la voz entrecortada de desesperación. Un anciano, conocido por su rectitud, se levantó y habló: Rey, el camino hacia el arrepentimiento comienza en la humildad. Debemos humillarnos ante Yahvé y regresar a Él con corazones sinceros.
Solo así veremos la restauración de nuestro pueblo. Las palabras resonaron como un eco celestial en la sala, y una chispa de esperanza empezó a resplandecer en el corazón del rey. Con la decisión firme de buscar la redención, Salomón convocó a una asamblea de todo Israel, un momento divino para humillarse ante Dios. El pueblo se congregó, y Salomón, vestido de saco, arrodillándose en la presencia del Altísimo, elevó su voz y clamó: «Oh, Yahvé, Dios de Israel, hemos pecado contra ti. Perdona nuestras transgresiones y devuelve a tu pueblo, haz que regresemos al camino de santidad». Mientras su súplica emergía del fondo de su ser, un estruendo de viento sagrado envolvió el templo, como si la misma presencia de Dios se manifestara en aquel espacio. Un profundo silencio se apoderó de la multitud, y en medio de la solemnidad, una luz brillante iluminó el lugar, trayendo consigo el aliento de una nueva esperanza. Días después, un profeta se presentó ante el rey, sus ojos ardían con la urgencia de un mensaje divino. «Salomón, el Dios de tus padres ha escuchado tu clamor. Te trae un mensaje: si revertirás tus caminos, Él restaurará lo que se ha perdido. Revoca los altares de los dioses ajenos, y con un corazón sincero, vuelve a edificar el altar al Señor». Su corazón palpitaba con una mezcla de temor y anticipación. Podía sentir cómo la omnipotencia de Dios estaba en movimiento, llevando consigo la promesa de retorno y restauración. «Te ruego, dígame, ¿qué debo hacer ahora?», imploró, con el deseo de cumplir lo que se le había requerido. «Destruye esos altares, rompe con las prácticas idólatras, y recuerda el pacto que hiciste en el monte Sinaí. Entonces, la gloria del Señor volverá a habitar en medio de su pueblo». No temas, Salomón, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier traición. Así, el corazón de Salomón fue renovado, y el fuego del compromiso ardía con fuerza. Decidido a apagar la llama de la idolatría que había encendido su angustia, pronto se levantaría para confrontar su propia realidad. Iría al corazón de Jerusalén y restauraría la adoración, sellando así un nuevo capítulo en su reinado. Mientras se preparaba en su mente, un nuevo eco reverberó en su ser. Podía sentir que en la distancia se aproximaba un testimonio aún mayor, uno que iba más allá de su propia historia. Que si la restauración del pueblo no solo significaba reunificarse ante Dios, sino que, de hecho, aunque su vida era frágil y sus decisiones cuestionables, Dios tenía un plan soberano que aún no se había revelado. Las preguntas lo rodeaban como un velo sutil, invitando a que la respuesta emergiera de lo profundo de la historia de su pueblo, uniendo las generaciones bajo el perdón divino. Algo asombroso estaba por venir, un propósito oculto que cambiaría no solo a Salomón, sino a toda la humanidad. Movido por la convicción renovada en su espíritu, Salomón se levantó al amanecer decidido a cumplir la palabra del profeta. La luz del día iluminaba los caminos de Jerusalén, pero en su corazón una sombra de duda seguía acechando. Sin embargo, la promesa de Dios era más brillante que las mentiras de su pasado. Al llegar a la cima de los muros de la ciudad, quedó asombrado por la vasta extensión de Israel, un pueblo unido en el temor de Dios. Era como si cada rostro portara la historia del pacto de su nación, un lazo que se extendía desde su ancestro Abraham hasta el presente. «Si hemos de restaurar la presencia del Altísimo, debemos ser un pueblo limpio», murmuró Salomón con resolución. Convocó a su gente, llamándoles a reunirse en el corazón de la ciudad. En la plaza, rodeado por hombres, mujeres y niños, se elevaba un espíritu de expectativa. La multitud miraba al rey, imbuida de hambre por la renovación espiritual. Con el rostro lleno de solemnidad, Salomón anunció: «Ciertamente, hemos fallado, pero el Dios de Israel nos ofrece una segunda oportunidad. Hoy, debemos renunciar a los ídolos y volver al único Dios verdadero». Al pronunciar esas palabras, paró frente al altar del templo, el lugar sagrado donde sus antepasados habían ofrecido sacrificios. «Destruiré los altares de los dioses ajenos», proclamó, «y edificaré un altar al Señor con mis propias manos». Mientras hablaba, murmullos comenzaron a extenderse por la multitud. Algunos temían el costo de esa obediencia, otros sentían la esperanza brotar en sus corazones. «¿Qué pasará con nuestras tradiciones?», preguntó un anciano desde el grupo. Salomón lo miró y respondió con firmeza: «¿Qué son nuestras tradiciones comparadas con la gloria de Dios? Nuestras vidas deben ser ofrecidas a Él en sacrificio vivo». Así, el rey se dirigió a los lugares altos donde los ídolos habían sido colocados. Con cada paso que daba, el peso del pasado caía de sus hombros. Al llegar a un altar de Baal, tomó el hacha en sus manos, y con un golpe decisivo, la piedra se fragmentó, el símbolo del error fue reducido a polvo. La multitud observaba en silencio, y en el fondo de sus corazones, un fuego se encendía.
las lágrimas de muchos comenzaban a caer mientras experimentaban, no solo la consagración del rey, sino también la purificación de sus propios corazones. Después de que cada altar fue destruido, el rey realizó un sacrificio al Dios vivo, y ofreció oro e incienso. Clamó: «Oh, Señor, mira nuestra entrega y recibe nuestra adoración. Que tu gloria regrese entre nosotros, y hagamos de este pueblo un faro para las naciones». Entonces, en medio del sacrificio, una nube densa llenó el templo, y la gloria del Señor descendió como lo había hecho en tiempos pasados. La satisfacción del pueblo fue indescriptible, y el sentido de unidad fue palpable. Era un nuevo comienzo para Israel, un tiempo de restauración y renovación del pacto. El profeta volvió a presentarse, esta vez como un portador de buenas nuevas. Así dice el Señor: he escuchado tu clamor, Salomón. Este es solo el comienzo. Mi plan para un Redentor se acercará, uno que traerá la salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Las revelaciones del futuro comenzaron a danzar en la mente de Salomón. Lo divino no solo se manifestaba en su propio arrepentimiento, sino que la historia de salvación estaba a punto de desplegarse. En aquel momento, entendió que la restauración de su pueblo era un eco de algo mucho más grande. ¿A quién se referirá?, pensó, mientras la inquietud lo envolvía. A partir de entonces, el rey estaba consciente de que cada decisión que tomara no solo afectaría a su nación, sino que resonaría a través de generaciones. Y así, embargado por la perspectiva del futuro, se preparó para un viaje aún más profundo en la búsqueda del propósito divino que estaba por revelarse. Salomón, con el corazón rebosante de fervor, se adentró en la jornada de renovación espiritual, sintiendo el peso de las promesas divinas pesando sobre sus hombros. En su mente resonaban las palabras del profeta, como un eco persistente. Un Redentor que traerá salvación. Aquella declaración continuaba reverberando, llenando su espíritu de expectativa y temor a la vez. En los días que siguieron a la consagración del templo, la ciudad de Jerusalén se transformó. Las multitudes se congregaban para ofrecer sacrificios al Señor, su clamor de arrepentimiento resonando en ecos a través de las calles. Salomón caminaba entre la gente, viendo en sus ojos la luz de la esperanza renacida, sintiendo que cada vida restaurada era un paso más hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras tanto, el rey comenzó a gobernar con una sabiduría renovada. Discutía asuntos de justicia y moralidad, invirtiendo esfuerzos en enseñar a los jóvenes sobre la ley de Moisés, como se le había ordenado. Este pueblo ha elegido retornar al compromiso con el Altísimo, declaraba. La unidad espiritual inspiró actos de generosidad que antes eran desconocidos, una comunidad que devolvía lo que había recibido de su amor, pero una oscuridad aún acechaba. Sus enemigos, los filisteos y otros pueblos circunvecinos, observaron con inquietud. Con la destrucción de los altares de los ídolos, sus deidades eran ahora blanco de burlas. Resolvieron organizar una batalla, infligiendo temor entre los israelitas, que apenas comenzaban a afianzarse en su renovada fe. Salomón, recibiendo rumores de la inminente ofensiva, se retiró a orar en su alcoba, clamando al Señor en busca de dirección y fortaleza. Señor Dios, tú que libraste a Israel de Egipto, escucha mi súplica. Confiamos en tu poder. Si bien somos débiles, en ti hallamos nuestra fortaleza. Mientras oraba, un profundo silencio llenó su ser, y su fe fue afianzada. Cuando llegó el día señalado, los enemigos de Israel se presentaron. Un gran ejército se alzó en las colinas, desafiando la paz que el rey había trabajado con tanto ahínco por establecer. Salomón salió, armado no con espada, sino con la fe de un pueblo renovado. No temáis, exhortó, alzando su voz como un trueno en el monte. El Señor luchará por nosotros. Nosotros solo debemos permanecer firmes. En el momento crucial de la batalla, el cielo pareció abrirse. Una densa nube envió relámpagos sobre los contendientes, y el estruendo de una tormenta resonó. Los enemigos, aterrorizados por lo que creían un despliegue divino, se desbandaron. La victoria fue de Israel, y el rey, asombrado por la intervención del Altísimo, se arrodilló en gratitud. Después de esa victoria, el pueblo celebró, danzando y alabando al Dios que había mostrado su poder. En el corazón de Salomón, la revelación aún profundizaba. ¿Qué era esta victoria sino un anticipo de la salvación que vendría? Con cada paso que daba, una certeza lo llenaba: la llegada del prometido Redentor era inevitable. A medida que la paz reinaba sobre Jerusalén, y el templo brillaba como un faro de la esperanza divina, el rey recordó la promesa inicial del profeta. Aquella revelación no solo era sobre su tiempo, sino que estaba entrelazada con la historia del mundo. ¿Quién sería el que vendría en el futuro,
se preguntó Salomón, mientras una reinante expectativa comenzaba a arrugar su frente. Así, el rey se preparó para no solo gobernar, sino también para ser un instrumento en las manos de Dios. A cada paso, el testimonio de la restauración y la salvación llamaba a las puertas del futuro. La sombra de la gloria que estaba por venir le mostraba a Salomón que en el camino del pacto siempre había un hilo de redención. Y en lo profundo de su corazón, una nueva pregunta surgía: ¿cómo se entrelazaría mi legado con el de aquel que traería perdón a todas las naciones? Unos días después de la victoria, cuando el sol brillaba suavemente sobre Jerusalén, Salomón se reunió con sus consejeros en el gran salón del templo, donde el aire estaba impregnado de incienso y oraciones. La atmósfera era electrizante, cargada con la expectativa de lo que Dios podría estar a punto de hacer con su pueblo. Los rostros de los ancianos reflejaban tanto la alegría por la reciente victoria como la inquietud por lo que vendría. Aquí venimos ante la presencia del Señor, comenzó el rey, su voz resonando con autoridad y humildad. El Altísimo nos ha dado paz, pero debemos estar vigilantes. Nuestros enemigos no se han rendido, y su furia podría surgir nuevamente. ¿Cuáles son nuestras estrategias para consolidar esta renovación espiritual entre el pueblo? Uno de los ancianos, llamado Ahija, se levantó, sus ojos profundos llenos de sabiduría. Majestad, es imperativo que no solo defendamos nuestra tierra, sino también nuestros corazones. La ley del Señor debe resonar en cada rincón de nuestra nación. Es un tiempo propicio para reenfocar nuestra devoción. Salomón asentía, recordando cómo cada sacrificio ofrecido en el altar era un símbolo de entrega total. Los sacrificios eran más que mera ritualidad, eran la manifestación de un pacto vivo con Dios. Organizaremos más asambleas. Cada familia, cada tribu deberá participar en un renuevo del pacto con el Señor. Enseñaremos sus mandamientos y celebraremos su fidelidad. Las semanas pasaron y los israelitas se reunieron en festivales de adoración, sus voces entrelazándose en un sinfín de alabanzas que ascendían a los cielos. El templo brillaba como un santuario sobre la ciudad, un lugar donde la presencia de Dios se hacía palpable. Sin embargo, mientras Salomón se deleitaba en la adoración del pueblo, su corazón seguía inquieto. La sombra de la ambición se cernía sobre él, comprendía que su reinado estaba en el umbral de algo mayor. Una noche, mientras Salomón se retiró a su alcoba, la luna iluminaba su rostro. Se sentó y reflexionó en la oscuridad sobre las promesas del Señor. ¿Quién será el Redentor?, se preguntó de nuevo, a medida que el eco del profeta volvía a su mente. ¿Qué forma tomará la salvación que se ha prometido a este pueblo? De repente, un soplo de aliento divino llenó la habitación, y una sensación de profunda paz lo envolvió. Cerrando los ojos, Salomón anhelaba escuchar la voz de Dios. En su espíritu, recibió una revelación, habría una conexión entre él y el Redentor venidero. Su línea, su legado, llevaría a aquel que cargaría con el peso de la redención. Con renovado fervor, Salomón se levantó y decidió escribir las palabras de su corazón, compuso un salmo que capturaba su anhelo por el futuro y su dedicación al Altísimo. Alza los ojos, oh mi alma, al Rey que vendrá. Todo el amor, toda la gloria, se encuentra en él. Al día siguiente, los sacerdotes encontraron el escrito, y con el corazón lleno de reverencia, lo leyeron ante la congregación. Se acerca el día de su visita, la esperanza florecerá en las naciones, proclamó. El eco de esas palabras resonó en las almas del pueblo, encendiendo aún más su fervor por el Señor, pero en el horizonte, fuerzas oscuras aún acechaban, y los enemigos de Israel tramaban su venganza. Desde un oscuro rincón, un mensajero llegó con la noticia de una coalición formidable, un ejército decidido a desplazar la paz de Jerusalén. La emoción vibrante que había emergido en las últimas semanas ahora daba lugar a un sentimiento de inquietud que se cernía sobre el pueblo. No todos los enemigos han sido derrotados, Salomón reflexionó. El tiempo de prueba se aproxima. Pero quizás, en el corazón de esta batalla, la gloria de Dios se revelará de maneras que aún no imaginamos. Y así, incluso en la penumbra de la incertidumbre, el rey buscaba el propósito divino. ¿Que si esta batalla es parte del plan soberano de Dios?, se preguntó mientras sus manos se aferraban al papel con las palabras del Salmo. En su corazón, una certeza crecía: la promesa del Redentor es nuestra luz en la tormenta. Las puertas del cumplimiento del pacto estaban a punto de abrirse, y la historia de Israel iba a entrelazarse con un plan más grandioso de lo que jamás podrían haber imaginado. ¿Podría este desafío ser el camino hacia la redención de todas las naciones?
Las primeras luces de la mañana trazaron sombras sobre Jerusalén, mientras Salomón se mantenía en pie en la terraza de su palacio. Con la brisa suave acariciando su rostro, el rey contemplaba la ciudad. Sabía que la paz era un don precioso, pero ahora enfrentaba una amenaza palpable. El mensajero no solo había traído noticias de guerra, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder de Dios. De repente, el sonido de pasos interrumpió su meditación. Era Benaía, un guerrero leal, su expresión grave reflejando la situación crítica. Majestad, informó, inclinándose. Los ejércitos de Moab y Amón se han unido, y están marchando contra nosotros. Sus intenciones son claras, desean recuperar a su pueblo y destruir toda nuestra esperanza. Salomón sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántos son?, preguntó con firmeza, tratando de mantener la calma en medio de la tempestad. Un gran número, más allá de lo que hemos visto en años, respondió Benaía. He enviado exploradores para que evalúen la magnitud exacta de su fuerza, pero son muchos. El rey cerró los ojos, buscando la guía divina. En su corazón, deseaba recordar las victorias pasadas, cuando Dios había estado con Israel, pero también sabía que la desobediencia había traído pruebas a su pueblo. Reúne a los ancianos y a los líderes de las tribus en el templo. Debemos buscar al Señor juntos y clamar por su ayuda, ordenó. Transcurrieron las horas y el templo se llenó de súplicas y llanto, clamores por salvación resonando en las paredes sagradas. Mientras las multitudes se reunían, el pueblo en su fervor comenzó a recordar las historias de liberación, cómo sus antepasados habían cruzado el Mar Rojo y cómo Josué había guiado a Israel hacia la tierra prometida. En medio de esta agitación, Salomón se levantó. Oíd, seguidores del Dios Altísimo, empezó, su voz resonando sobre la multitud. Escuchen nuestra necesidad. No es solo contra la carne y la sangre que nos enfrentamos, sino también contra los poderes de las tinieblas. ¿No es Él quien nos ha prometido la victoria? Por lo tanto, invoquemos su nombre. Los corazones de aquellos de la congregación comenzaron a avivarse. Como una ola de fervor, las palabras de Salomón tocaron cada alma presente, y juntos, clamaron al cielo por protección y dirección. Oh Señor, tu fidelidad no ha cambiado. Tú eres nuestro refugio y fortaleza, y en ti confiamos. No permitas que nuestros enemigos prevalezcan, sino que muéstrales tu poder. Mientras la multitud oraba, el Espíritu del Señor llenó el templo. Una paz sobrenatural comenzó a reposar sobre el corazón del rey, y de repente una visión lo invadió. Ante él, una imagen de un líder potente emergió, quien no solo sería un rey en la tierra, sino un rey eterno que traería verdadera paz y reconciliación al pueblo. Forma un ejército, pero no de hombres armados sino, primero, de aquellos cuyos corazones están armados con fe, se le susurró en su espíritu. Una claridad divina abrumó su ser, debía instruir a Israel en la oración y la alabanza, en vez de prepararse solo para la guerra. De este modo, convocó a todos a adorar con música y cánticos. Al hacerlo, se escucharon las melodías que alaban al Señor, resonando con la esperanza de que, en medio de la batalla, Dios demostraría que Él es el que da la victoria. Mientras la música llenaba el aire, Salomón sintió que la atmósfera cambiaba. Callaron las voces de duda, y en su lugar surgió la seguridad en la promesa. Sin embargo, en las profundidades de su alma, una inquietud persistía: ¿qué papel tendrá el Redentor en todo esto? Cuando el último acorde de la alabanza se desvaneció, un silencio reverente se asentó sobre la multitud. Un anciano se levantó, con lágrimas en los ojos, y proclamó: el Señor no nos abandonará, su pacto sigue firme. En la oscuridad, Él traerá luz. Salomón se sintió hileno de un renovado propósito. La batalla no solo era terrenal sino también espiritual, y esa lucha podría dar paso a la revelación de algo inesperado. En su mente, se formulaba una idea poderosa: ¿puede esta prueba ser el medio por el cual Dios revelará a su siervo, el Redentor, que salvará no solo a Israel, sino a todas las naciones? Y así, en medio de la inquietud y la devoción ferviente, la historia de la búsqueda de liberación continuaba, con la certeza de que el plan soberano de Dios aún se estaba tejiendo, preparándose para la revelación que sacudiría los cimientos de la tierra y del cielo. Una sombra se cernía sobre Jerusalén como un presagio, pero en el corazón del rey Salomón, una llama se avivaba. El clamor de su pueblo resonaba en su mente, y con cada oración alzando ante el Altísimo, la presencia de Dios parecía fortalecerse, como un refugio en la tormenta inminente. Esa noche, en medio de sus pensamientos, Salomón se retiró a su cámara, donde la luz de las estrellas apenas penetraba la opaca oscuridad.
Allí, se arrodilló en oración, clamando en voz baja: «Oh Dios de mis padres, escúchame. Tu pueblo necesita tu mano poderosa en este tiempo de aflicción. ¿Qué debo hacer? Revela tu plan a este siervo tuyo». Un silencio acariciador envolvió el lugar, como si el mismo cielo contuviera el aliento. En el profundo anhelo de su corazón, Salomón anhelaba vislumbrar la luz de la verdad. De repente, una visión le sobrevino. En su mente, vio un camino amplio que se bifurcaba en muchos senderos, y de cada uno surgían susurros de esperanza: «Confiad en el Señor, pues Él es tu luz y tu salvación». Salmo 27, 1. El rey sintió un ardor en su ser. El camino del arrepentimiento y la devoción era el camino que debía seguir, no solo él, sino todo Israel. A la mañana siguiente, con firmeza en su espíritu, volvió a convocar a los líderes de las tribus, junto a Benaía, quien lo observaba con admiración. «Hermanos», pronunció Salomón ante la multitud, «el tiempo de la batalla no es tiempo de desesperación, sino de entrega al Señor. Recordemos sus promesas. Debemos consagrarnos en oración y ayuno, invocando su nombre y recordando los actos de su poder en tiempos pasados». Los ancianos, tocados por su fervor, hicieron eco a sus palabras, y la multitud se unió a la voz del rey. Juntos, presentaron ofrendas al Señor y se hicieron votos de consagración, prometiendo buscar su rostro en lugar de confiar en armamentos y técnicas militares. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba el templo, la música de los levitas resonaba en los corazones ansiosos del pueblo. Se oían melodías que hablaban de las grandezas de Dios, y el aire estaba impregnado de fe. Salomón se unió a ellos. Su voz, una mezcla de alabanza y súplica, se elevó hacia el trono de gracia. Mientras la adoración alcanzaba su clímax, la atmósfera se tornó cargada de electricidad, y un gran temor reverente se apoderó de los corazones. Entonces, una voz suave pero poderosa resonó en su interior: «Estoy contigo, Rey. Tus enemigos serán como polvo. Clama a mí y verás mi salvación». Con cada palabra que escuchaba, Salomón sentía que la ansiedad que lo envolvía se disolvía. Mientras cada miembro del pueblo levantaba sus manos en rendición, él se dio cuenta de algo. Este clamor colectivo, esta entrega a Dios, no solo atraía su atención, era el medio por el cual Dios mismo se manifestaría esa noche. Mientras el pueblo continuaba en adoración, una sombra oscura se escabulló desde los confines del campamento enemigo. Los líderes de Moab y Amón, confiados en su número y fuerza, se preparaban para asediar a Jerusalén. Pero algo inusual comenzó a ocurrir. Conflictos internos surgieron en el corazón de los guerreros, instigados como si una mano invisible estuviera moviendo sus corazones hacia la confusión. La noticia de la desconfianza en los campamentos enemigos llegó rápidamente a los oídos de Salomón, y él inclinó su corazón nuevamente hacia Dios. «¿Es esto, Señor, parte de tu plan?». Su espíritu se llenó de expectativa. A medida que la alabanza continuaba, sintió que un principio fundamental estaba por revelarse. Los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La lucha no es solo por esta tierra, sino por el alma misma de tu pueblo. La voz divina resonó en su corazón. El rey, con una calma palpable, se dirigió a su pueblo: «El Señor está en medio de nosotros, y Él usará esta prueba no solo para darnos victoria, sino para revelar algo más grande. Todo lo que hacemos aquí, en este momento de entrega, traerá gloria a su nombre». De este modo, se intensificó la adoración. A medida que los corazones se alineaban con el propósito divino, la historia de Israel avanzaba hacia su cumplimiento. La sombra de la guerra aún acechaba, pero el plan soberano de Dios empezaba a desvelarse, cubriendo a su pueblo con la invaluable promesa de un futuro resplandeciente. Salomón se levantó de su clamor, los ecos de la adoración aún resonando en sus oídos. La noche estaba tranquila, pero su alma no encontraba descanso. El aliento de Dios había avivado su fe, y ahora estaba determinado a actuar en consecuencia. Sin embargo, una inquietante sensación lo envolvía, como si la misma tierra bajo sus pies temblara ante un destino inminente. Al amanecer, el rey se apresuró a salir hacia la plaza central de Jerusalén. Sus súbditos lo miraban con expectativa, y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y esperanza. «Hoy, no solo seremos testigos de la lucha, sino de la intervención divina», proclamó Salomón con autoridad. «Debemos aferrarnos a la promesa del Altísimo, porque Él peleará por nosotros». Dispuestas a seguir su llamado, las tribus comenzaron a reunirse, unidas en fe y fervor. La atmósfera se llenó de murmullos de oración, las voces se entrelazaban en súplica, y el clamor colectivo del pueblo reverberaba en las colinas.
Salomón, al observar la unidad en su pueblo, sintió que el propósito divino se intensificaba. Entonces, un mensajero llegó corriendo desde la frontera. Su rostro reflejaba la urgencia del momento. «Rey Salomón», exclamó, «los ejércitos de Moab y Amón están en tumulto. Se están volviendo uno contra el otro, su confianza se convierte en desconfianza, y la confusión reina entre ellos». Asombrado, Salomón inclinó su cabeza. Era evidente que la mano de Dios se movía en medio de la batalla, pero aún había más que discernir. En ese instante, una visión similar a la anterior volvió a invadir su mente. El camino de la conformidad y de la traición se manifestaba en los rostros de aquellos que buscaban su propio beneficio. Así, se preguntó, «Señor, ¿por qué esta confusión? ¿Es parte de tu plan de redención para tu pueblo?». La respuesta no tardó en llegar. Mientras el pueblo continuaba su jornada de adoración, el rey recibió un poderoso mensaje que reverberó en su corazón. «Prepara al pueblo. Enciérralos en oración y alabanza, pues verán la salvación del Señor, y no con espada, sino por medio de una alabanza que quebranta las más oscuras fortificaciones». Con renovado fervor, Salomón convocó a los levitas y a los cantores. «Levantaos. Equipad a los adoradores. Clamen al Señor, y mientras sus voces se elevan, será como lanzas lanzadas en el aire, y sus canciones serán su batalla. Vamos a salir ante nuestros enemigos no con armas, sino con la gloriosa alabanza del Dios Altísimo». La multitud, electrizada por la serpiente de su alabanza, comenzó a marchar hacia el horizonte, donde la batalla sería elevada a la esfera celestial. Conforme se acercaban a la llanura, los gritos de gloria resonaban como timbales en el aire, causando que el suelo vibrara bajo su poderosa fe. De repente, la escena cambió. En medio de la batalla, el caos reinó entre los enemigos. Se estaban atacando entre sí como si una sombra oscura susurrara odio en sus corazones. La mayoría de los guerreros se buscaban unos a otros, confundidos y aterrados, mientras que las palabras gloriosas de Israel retumbaban como un trueno invencible. ¿No es el nombre del Señor un refugio para nosotros?». Salomón musitó a sí mismo, asombrado. La victoria estaba a la vista, pero la revelación del propósito de Dios aún no había terminado. A medida que sus enemigos caían derrotados, un profundo sentido de la soberanía de Dios se apoderó de Salomón. Comprendía que el conflicto no era únicamente por la batalla física, sino también por las almas. «He aquí», pensó, «el verdadero propósito es que el pueblo entienda que son llamados a ser luz en las naciones». Así, en medio de esa transformación, una nueva visión comenzó a dibujarse en su corazón. Dios estaba a punto de revelar un pacto de redención, uno que no solo salvaría a su pueblo en este momento, sino que encaminaría sus vidas hacia un futuro lleno de promesas. Con la victoria a las puertas, las palabras salieron de sus labios como un susurro de esperanza: «Dios está a punto de actuar de manera que jamás hemos imaginado». Las sombras del pasado se desvanecían, y un nuevo amanecer se acercaba. Pero en el horizonte, otro desafío aguardaba a Jerusalén, profundizando el misterio del plan soberano de Dios. ¿Qué revelaciones se avecinan? La historia de este pueblo nunca ha terminado. Salomón observaba el panorama desolador de los campos de batalla donde se había consumado la intervención divina. La confusión y el caos de sus enemigos parecían haber sido un eco del desorden pecaminoso que había invadido el corazón de Israel en tiempos pasados. Con cada grito de sus súbditos y cada nota de alabanza que llenaba el aire, sentía la presencia del Altísimo envolviendo todo a su alrededor. Un suave murmullo de ánimo emergió de su espíritu, recordándole: la salvación de Jehová se acerca, Él renueva sus promesas con cada susurro de alabanzas. Mientras observaba el horizonte, una imagen se plasmó en su mente. ¿Qué significaba realmente esta victoria? Mirando al pueblo que había sido testigo de un milagro, se encendió un deseo profundo en su corazón. Salomón se preguntó si esta intervención no sería más que un simple triunfo, sino un renacer del pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto que podría traer luz a las naciones alejadas. Así, con el espíritu deleitado por la obra del Señor, se dirigió a su pueblo. «Escuchad, oh Israel», clamó con la voz llena de gozo. «Hoy hemos visto lo que el Señor puede hacer, no solo en la guerra, sino en nuestros corazones. Él ha quebrantado las cadenas del odio y la avaricia que habían atado a nuestros enemigos. Y nosotros, ahora, somos testigos de su gran poder». Las multitudes respondieron con incesantes aclamaciones, el eco de la victoria resonando en sus almas.
Sin embargo, en el corazón de Salomón, una parte de él sabía que este era solo el comienzo. El Señor no solo desea que celebremos, debéis comprender que este es un llamado a vivir en su luz. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, una sombra de preocupación se asomó en el rostro del rey, recordándole que el enemigo se acerca de muchas maneras. El mismo pueblo que había proclamado la grandeza de Dios podría pronto enfrentar sus propias tentaciones. De repente, una revelación le fue concedida: debemos establecer un símbolo del pacto de redención entre nuestro Dios y nosotros. Salomón ordenó que se preparara un altar en el lugar donde habían visto la intervención de Dios. Construyamos un memorial que recordará a las generaciones futuras las maravillas del Altísimo. Un lugar donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan venir a recordar la fidelidad de Dios y la necesidad de permanecer firmes en su camino, explicó con fervor. Mientras el pueblo trabajaba con dedicación, la atmósfera se cargó de expectación. Salomón, junto con los sacerdotes, proclamó palabras de consagración. Con cada piedra colocada, con cada oración alzada, el altar se establecía como un signo del pacto de redención, recordando que la verdadera victoria se encuentra en la obediencia al Señor. Este lugar será un refugio para aquellos que busquen a Jehová, anunció. De aquí en adelante, nuestras adoraciones resonarán no solo en nuestros corazones, sino que también enviarán ondas de alabanza hacia los reinos adversos, abriendo caminos y corazones a la verdad de Dios. Toda la congregación oró, y la presencia del Señor descendió de tal manera que el aire parecía vibrar de expectativa. Dios está a punto de obrar nuevamente, de una manera aún más maravillosa, murmuró Salomón, embargado por el gozo del Espíritu. Sin embargo, en medio de esta celebración, una sombra acechaba en la distancia. Aún no se había revelado la totalidad del plan soberano de Dios. La unción de Salomón, su sabiduría y su pacto con el pueblo se enfrentarían a pruebas nunca antes vistas. ¿Qué retos se acercan? ¿Cómo se establecerá el verdadero legado de esta redención? El eco de su pensamiento resonó como un misterio en el aire, mientras la historia de Israel se preparaba para girar hacia nuevas revelaciones sorprendentes. Ya no se trataba de una victoria temporal, sino de una transformación espiritual que aún debía manifestarse, mostrando que el camino hacia el cumplimiento divino apenas comenzaba a desplegarse. La ciudad de Jerusalén se hallaba en un estado de fervor y alegría, celebrando la reciente victoria que había resonado como un eco de la intervención divina. El altar, recién erigido como un símbolo de la unión entre el pueblo y su Dios, se convertía en un lugar sagrado donde la memoria de la fidelidad y protección de Yahvé sería invocada por generaciones futuras. Salomón, todavía embargado por la gloria del momento, meditaba profundamente en su corazón, pesando los ecos de la victoria con las sombras del futuro. ¿Qué sucederá cuando la euforia de esta celebración se disipe?, se preguntaba, mientras un atisbo de preocupación cruzaba su mente. Sabía que la historia de Israel no era solo un relato de victorias temporales, sino un camino lleno de decisiones complejas que podían desviar al pueblo del pacto. Múltiples veces, su propio corazón había vacilado entre la devoción genuina y la seducción de lo mundano. Así que, decidido a cimentar la nueva alianza, Salomón convocó a los ancianos, a los sacerdotes y al pueblo en la plaza del templo. La multitud se agolpaba, ansiosa por escuchar las palabras de su rey. Con voz firme, Salomón proclamó: «Hermanos, hemos sido testigos de la mano de Dios en nuestras luchas. Ahora, debemos reafirmar nuestro compromiso y santificarnos ante Él, no solo en tiempo de guerra, sino en cada aspecto de nuestras vidas». Mientras los presentes escuchaban con atención, una nube de solemnidad se posó sobre la asamblea. Salomón continuó, recordando cómo sus antepasados habían caído en la trampa de la idolatría y de la desobediencia. El peligro no es la batalla exterior, sino lo que se cierne en el corazón. Si no vigilamos nuestra devoción, volveremos al caos del que nos ha librado. Con un fervor renovado, explicó su plan de establecer festivales de adoración donde la ley de Dios sería enseñada y celebrada cada año, para recordar al pueblo que su fortaleza no estaba en la espada, sino en la fidelidad al pacto. A medida que sus palabras resonaban en los corazones de la multitud, un profundo sentido de unidad y propósito comenzó a llenar el aire, pero justo cuando el espíritu de esperanza alcanzaba su auge, un mensajero irrumpió, traído por el viento, con noticias inquietantes. Rey Salomón, anunció el enviado, los filisteos han comenzado a replegarse, pero un nuevo enemigo se aproxima. Los babilonios han fijado su mirada en nuestra ciudad, su intención es conquistar Jerusalén y someter a su pueblo. La noticia fue como un rayo en un cielo despejado. La alegría que llenaba el corazón de Salomón se tornó en una sombra de inquietud. ¿Desde cuándo?
¿Cuál es su fuerza?, cuestionó, sintiendo la abrupta transición de triunfo a la adversidad. Aún no sabemos con certeza su número, Majestad, pero sus ejércitos son conocidos por su ferocidad, respondió el mensajero, su voz temblando a medida que el vasto poder de las historias de conquista resonaba en su mente. El rey se retiró a su alcoba, buscando la dirección del Señor en un tiempo de crisis. Un silencio sagrado lo envolvió mientras su mente corría en mil direcciones. ¿Por qué, oh Dios, nos envías tal desafío casi inmediatamente después de nuestra victoria? ¿Es este el precio de nuestra restauración? Las preguntas giraban como un torbellino en su corazón. Recuerda, Salomón, la voz de Dios susurró en su espíritu, cada desafío trae consigo la oportunidad de conocerme en nuevas profundidades, cada batalla, la posibilidad de que mi gloria se manifieste. Permite que mi voluntad sea tu ancla en este tiempo incierto. Salomón sintió como si una luz se encendiera en su alma. En lugar de rendirse al miedo, abordaría este desafío desde la fe renovada que brotaba de su reciente arrepentimiento y devoción. Con una determinación férrea, salió de su alcoba para reunir nuevamente a su pueblo. Amados de Israel, clamó al reunirse con ellos, esta vez en un estado de profunda reflexión, un nuevo desafío se presenta ante nuestra puerta, pero no debemos desmayar. Hemos sido liberados una vez y recibimos la herencia del pacto. Ahora, debemos aferrarnos a eso más que nunca. Avivemos nuestro llamado a la adoración y la oración, busquemos a nuestro Dios en cada rincón. Mientras alabamos, recibamos la fortaleza que solo Él puede dar. La asamblea se unió con fervor, levantando sus voces en un canto de unidad. Las melodías resonaban, invocando la mayor de las promesas, que Dios, a través de sus alabanzas, combatiría por ellos. Oh Señor, clamó Salomón en su oración, ten misericordia de tu pueblo, fortalece nuestros corazones y daos valor. Que tus propósitos se manifiesten incluso en esta adversidad. Mientras la congregación oraba, un viento poderoso parecía recorrer el templo, testificando del amor y la fidelidad del Altísimo. Los ojos de todos estaban fijos en Salomón, deseando ser guiados hacia una victoria que iba más allá de las guerras físicas. Así, en medio de la cautela y la esperanza que crecían entre el pueblo, Salomón comprendió que la verdadera batalla se libraría en la fe, no en la espada. El llamado a la redención no se había desvanecido, más bien, había crecido más fuerte en la adversidad. A medida que el sol se desvanecía en el horizonte, otro misterio aparecía. Las sombras no solo de los enemigos acechantes, sino de su propia naturaleza y decisiones. ¿Acaso este desafío formará parte del grandioso plan soberano de Dios, un camino hacia una revelación que aún no hemos vislumbrado? La inquietud sobre lo que venía reinaba en su corazón, pues la historia de Israel era un relato de redención que continuaba desplegándose, atado al destino de la humanidad.